Primero tenía que ver a una muchacha y después iba a la casa de un matrimonio amigo y compañeros de políticos, y nunca llegó allá. La verdad es que ahí se torturó, que se secuestró, que de ahí partían los aviones para los vuelos de la muerte. Esa es la verdad que existe de la EMI. Estuve perseguido, te vi salir del país, a mi socio lo mataron. Mucha de esta gente quedó loca de los dos lados, porque tener la capacidad de hacer semejantes atrocidades deben quebrar a cualquier persona, ¿no? Para mi perspectiva es un emblema de las atrocidades, las torturas que cometían las fuerzas armadas. Estuve preso en la Escuela de Mecánica de la Armada. Estuve en calidad de detenido desaparecido, ¿no? Porque hay una diferencia entre estar preso en una cárcel común y estar preso en la Escuela de Mecánica de la Armada. Fue un acontecimiento que se evaluó indefectiblemente desde las dos cuestiones, ¿no? Lo político y lo personal. Es el paradigma, ¿no?, del centro de detención. Y ¿cuántas personas pasaron por 5.000? Pasaron. Sí, 4.000, 5.000 personas. 4.000, 5.000 personas. Estamos aquí por nuestros 30.000 desaparecidos. Sin ellos, nada seríamos. Ellos son los protagonistas de este día. Para ellos son nuestro recuerdo y nuestro corazón y todos nuestros deseos. Que haya verdad y justicia, que es lo que seguimos luchando y lo que seguimos buscando. Exacto. Aún no la tenemos, después de 27 años. Argentino, desde el ingenio Ledesma, por los detenidos desaparecidos, por los que hoy siguen luchando, por los 30.000 que cayeron, por luchar por una sociedad más justa. Estoy aquí caminando junto a mis hermanas, mis compañeras, la Madre de Plaza de Mayo. Adelante seguiremos mientras nos quede un poquito de vida. Las dictaduras latinoamericanas han reforzado esta idea mesiánica, han reforzado la idea también de que solo a través de contar con un aparato de fuerza muy poderoso se puede imponer orden y reorientar a la sociedad. Acá hubo una quiebra, ¿sí? Una separación, un sentido mesiánico de pureza y de que todos los demás estaban equivocados. Y bueno, se reprimió los que estaban peleando y que eran susceptibles de ser reprimidos, y todo lo que tenía que ver con eso
en una primera, en una segunda, en una tercera línea y hasta en algún nivel que no tenía nada que ver. Y bueno, eso aumentó la cantidad de víctimas a un nivel muy, muy importante. En Chile hay 3.000 desaparecidos, en Argentina hay 30.000, ¿correcto? En Chile, es cierto, llenaban un estadio de fútbol lleno de gente y algunos seleccionaban y los fusilaban, ¿correcto? Acá en la Argentina esas cuestiones no existieron, fueron totalmente clandestinas, o sea, si pasó algo por el estilo siempre se ocultó, hasta que después la revisión de la historia permitió descubrirlo. No solo fueron perseguidos la guerrilla, sino que además fueron perseguidos organizaciones que... Los sindicatos, los estudiantes, todos los sectores de la sociedad. En la iglesia donde yo militaba lo que hacíamos era juntar zapatos, y leche en polvo para la gente más pobre del barrio. Peligrosísimo, ¿no? Lo que hacen es hacer tierra arrasada con eso, y a partir de eso viene todo un proceso que tiene que ver también con la política mundial de desmantelamiento de la incipiente Argentina productiva. Fíjense lo que fue este gobierno militar. Destruyó la industria nacional, cometió los mayores y más aberrantes excesos en el tema de la represión de la guerra revolucionaria, y aparte lo propio de todo militar, que es hacer la guerra eficazmente, fracasó porque fueron derrotados en Malvinas. Entonces no quedó absolutamente nada. Este sistema se sostenía con la impunidad. Es decir, los que mataron tenían que estar libres porque era una especie de devolución de favores. Los poderosos de este país les habían dado a ellos el papel de la mano, el trabajo sucio. La implementación del sistema represivo en la Argentina obedeció a una planificación previa en la que las mentes que urdieron este plan, las mentes que inventaron este plan, son realmente maquiavélicas, son realmente, o sea, es lo peor de lo peor de la humanidad. Atrás de los militares estaban los empresarios, estaban los ideólogos. Después lo que implementaron, la aberración de torturar gente, bueno, eso ya es otra historia, ese es el instrumento físico, es el tipo encargado de hacerlo, que no deja de ser más que un torturador. Pero el tipo que pensó en la tortura como método, ese es el hijo de puta. Históricamente la Marina ha sido de lo más sanguinario de las Fuerzas Armadas. La Marina ha sido golpista, pero desde que nació. De las tres fuerzas la más represiva y competía con el ejército para ver quién secuestraba más gente o quién secuestraba a los más importantes o la gente más famosa. El comandante que estaba el primer tiempo, que era Macera, él fue concibiendo un proyecto personal, político. Por su pensamiento, por su forma de actuar, por la cobertura que le daba a sus oficiales. La ESMA fue su centro de operaciones. Fue como el lugar, es la usina del terror. Acá estamos hablando de mujeres embarazadas arrojadas vivas al mar, ¿se entiende? Estamos hablando de mujeres embarazadas que las mantuvieron vivas hasta el momento de tener el bebé para robarle el bebé y después matar a la madre. La ESMA funcionó durante por lo menos 5 años como campo de desaparición bajo la mirada, o mejor dicho, bajo la no mirada de una multitud de personas. Y yo también me sentiría un poco responsable. Yo lo viví, salvo pequeños grupos que estaban muy vinculados con la represión, es decir, eran padres, hermanos, que tenían una razón fundamental para estar, la demás sociedad cómplice. Para que ustedes se den una idea, está sobre una de las principales avenidas que comunican la zona norte con el centro de la ciudad, que es la Avenida del Libertador. Para buena parte del pueblo,
Es el lugar emblemático, es el Auschwitz argentino. Estuve preso en la Escuela de Mecánica de la Armada. Me pusieron una capucha, me esposaron las espaldas, así que no sabía a dónde me habían llevado. Pero bueno, al poco tiempo supe dónde estaban, me lo dijeron ellos mismos. Yo ya sabía de la existencia de ese lugar, ya se sabía que la Escuela de Mecánica de la Armada era un campo de concentración. Lo hicieron a propósito, lo hicieron para que yo tuviera más miedo, digamos, ¿no? O sea, que tomara conciencia de en qué lugar estaba. Es como que a un judío le digan, vos estás en Auschwitz, vos estás en Auschwitz. Sobre todo porque aparte era una escuela y mientras unos pibes estaban estudiando, en el otro cuarto de al lado estaban torturando, ¿sí?, a gente. Lo dejo librado a tu imaginación. Poné lo peor que se te puede imaginar aplicado sobre una persona humana y eso es la tortura. Yo creo que la peor forma de tortura que yo enfrenté fue escuchar la tortura de los otros. Porque de última la que me hacían a mí era mía, pero yo sabía que yo provocaba el sufrimiento de otros que estaban escuchando. Yo sabía que yo provocaba el sufrimiento de mi mujer que me escuchaba cuando me torturaban a mí. Y el mayor de los sufrimientos fue escuchar cuando torturaron a mi mujer, el peor de todos. Porque eran horas y horas y horas y días, ¿entiendes? Entonces, si bien no era una cuestión que me produjera dolor físico, sí me producía un dolor psíquico que todavía hoy me cuesta sobrellevar. Cuando uno está en capucha, el cotidiano es ese, uno está tirado en el piso, encapuchado, engrillado y esposado, y para lo único que lo sacan de ahí es para llevarlo nuevamente a la sala de tortura. El día en la ESMA no tiene principio y no tiene fin. O sea, cuando a uno le ponen una capucha en la cabeza y la tiene 5 meses puesta, la capucha, el día deja de tener principio y fin. Le quitan el nombre, yo ya no me llamaba más Carlos, me llamaba 255. Entonces venía uno, decía 200, venía una lista, 255, 240, 213, abajo. Y eso ya sabíamos para qué era. Primero te destruían moralmente y después físicamente, después te mataban. Para nosotros fue una cosa increíble que el presidente tuviese las agallas de tomar esa decisión de que la ESMA fuese un museo de la memoria. Era muy fuerte que desde un lugar donde nunca, digamos, los reconocimientos fueron por migajas, vengan y te abran así la puerta y vos pudieras entrar y recuperar ese espacio. Muy pocos días antes del aniversario del golpe de Estado, Kirchner toma la decisión de convertir a la ESMA en un museo. Es una decisión improvisada. El gobierno lo tomó en sus manos y dispuso ese acuerdo con la ciudad y el acto del 24 de marzo, aniversario del golpe militar, entendiendo no solo que es un acto reparatorio
con respecto a lo que sucedió, sino también una enseñanza para el futuro, para que nunca más vuelva a suceder. La ESMA seguía funcionando como si nada hubiera pasado. Hay por lo menos esta idea de convertirla en un museo, es un gesto que da cuenta de que sí, efectivamente algo pasó. Para mí lo que representa es la derrota de ese proyecto político que implicó desde la costura de capuchas hasta arrojar gente viva al mar. Bueno, ahí hay una comisión creada entre la Secretaría de Derechos Humanos que yo presido y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la ciudad para ir elaborando, junto con los organismos de derechos humanos y con consultas a la sociedad civil, cómo debe organizarse, qué debe contener ese espacio. Tiene que ser un lugar donde se ponga la vida, porque aparte cuando estamos hablando no es que estamos hablando de gente que de repente fueron, la agarraron y la mataron, sino una generación con un proyecto político y bueno, que eso también aparezca ahí plasmado, no simplemente el hecho puntual de la desaparición y la muerte. Me parece que no es la idea un museo, digamos, para ir a ver los instrumentos del horror. Yo creo que lo que tiene que hacerse con la Escuela de Mecánica de la Armada es un sitio para la memoria. Por esto digo que lo de la ESMA no es simplemente una cuestión del pasado, algo que se pueda colocar en un museo. Debe explicarse, debe haber sala de auditorios, debe haber un trabajo de docencia, explicando qué fue el terrorismo de Estado, quiénes fueron las víctimas también, por qué se llegó a ese golpe de Estado y cuáles fueron las consecuencias. Y que se enseñe sobre todo a las futuras generaciones, porque va a haber, en algunas décadas, va a haber solamente las cosas escritas, no va a quedar gente que pueda contar realmente lo que pasó. Entonces es importante el lugar físico para que se tenga memoria de lo que sucedió en Argentina. Por último, lo que entendemos es de que para que este lugar se preserve y se mantenga como lo que es, tiene que pasar, al igual que Auschwitz, que sea declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué? Porque esta cosa que nos pasó a los argentinos en la Escuela de Mecánica de la Armada no nos pasó solamente a los argentinos. Hay muchos brasileros desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, hay muchos italianos, españoles, uruguayos, chilenos, suecos, alemanes, ingleses, franceses. Debe ser un camino a transitar muy difícil, ¿no? Sobre todo cuando se han vivido tantas pérdidas, tanto dolor, no solamente propio, sino con los costos de familias rotas, de amigos muertos. Pero bueno, no es fácil tampoco tener papás que sobrevivieron y que hoy están, pero siguen. Nada es igual, nada es igual. La dictadura, digamos, plantea un antes y un después en la vida de todos. El familiar, la madre de un desaparecido, viene y me dice: ¿por qué vos estás vivo y mi hijo no? Esa es la parte que a mí más me duele, digamos. Yo lo dije hace un rato, yo hubiera preferido 1000 veces estar muerto, que me hubieran fusilado, digamos, antes que tener que haber sido, antes de tener que llevar esta carga terrible de tener que ser un sobreviviente. Porque en realidad la alternativa de la muerte a esto es desconocida. Yo no sé qué es lo que pasa después que uno se muere, pero supongo, yo tengo que entender de que no debe ser tan difícil como esta, en el sentido de tener que recordar 30 años después, no en esta oportunidad, sino en todas las oportunidades, constantemente esto, ¿no? Hay una cosa que lo aprendés en base al dolor, que es que a nuestros padres no los mataron por capricho, los mataron por una cuestión política. Entonces, si yo voy y los mato a los que mataron a mi papá, lo que estoy haciendo es, estoy siendo funcional a ellos. Yo prefiero que la condena sea social, que vayan a la cárcel. Es una que te la tenés que comer. No, en resumen, nosotros no pedimos venganza, pedimos justicia.
faltan muchos pasos por dar, digamos, o sea, en realidad la Escuela de Mecánica de la Armada lo único que es un terreno muy grande con un montón de ladrillos encima, como construcciones, digamos, y eso a mí no me alcanza, yo quiero a los responsables también. Con los años que han pasado, desde el golpe de Estado de 1976, las heridas siguen abiertas. Entonces es preciso recuperar la memoria como enseñanza, pero también hacer justicia. La verdad, estamos logrando la verdad de los que padecieron, es decir, de los que fueron reprimidos. Queremos la verdad de los que lo hicieron. Todos queremos los responsables. La gente que allí operó, ideó, desarrolló la idea. Eso es lo que estamos buscando. Y hasta el momento hemos metido adentro 50 y vamos por más. Todos los días estamos denunciando uno. Que esto sirva de enseñanza para aquellos que no advirtieron en el pasado y a lo mejor no advierten en el presente las consecuencias que traen las dictaduras y los regímenes de terrorismo de Estado. La pena, el dolor por todo lo que ocurrió te va a acompañar hasta mientras exista. Lo asumo como una obligación a la vez, porque entiendo de que si el sobreviviente hubiera sido otro y no yo, ese otro estaría haciendo el mismo esfuerzo por mí. Estaría tratando de recordar quién era yo, cómo me llamaba, en qué fecha me capturaron, qué pasó conmigo, cuándo me mataron, qué pasó con mi mujer, qué pasó con mi hijo. Eso estaría otra persona tratando de hacerlo hoy. Eso es lo que estoy haciendo yo por los que no están. Eso es.